Bueno, continuando con la conferencia aquí, vamos a hablar un poquitito de lo que ahora cuál es la interrelación que existe entre la ortodoncia con la especialidad de la implantología. Yo creo que hoy en día son como especialidades hermanas, porque desde que aparecieron los mini implantes en la ortodoncia también, como anclaje, se usan muchísimo y creo que es algo que nosotros debemos estar actualizados para siempre poder recomendar a los pacientes. Entonces, cuando nosotros realizamos, ¿verdad?, un diagnóstico de un paciente que va a necesitar implantes dentales como rehabilitación o como restauración, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico tiene que ser realizado conjuntamente entre el ortodoncista y el implantólogo o implantodoncista. Entonces, para que ese diagnóstico sea realizado con éxito, permiso, un ratito, voy a traer mi agua. Ahí estamos. Para que ese diagnóstico sea realizado con éxito, nosotros siempre tenemos que saber que como los implantes óseo-integrados no fluctúan dentro del hueso alveolar, es decir, que no podemos poner implantes dentales en pacientes en crecimiento. Entonces, automáticamente, para nosotros determinar la edad ósea de ese paciente, nosotros tenemos la radiografía carpal del paciente, donde nosotros, mediante estudios de la radiografía de mano y puño, podemos determinar la edad ósea y si ese paciente terminó o no de crecer. En promedio, la edad ideal para los implantes dentales es de 17 años en el género femenino y 21 años en el género masculino, no siendo recomendado antes de los 16 años. O sea que antes de los 16 años, que es una edad donde relativamente tenemos gran porcentaje de pacientes ortodónticos, nosotros debemos saber administrar los tiempos para que el paciente no se quede en un stand-by con el aparato hasta alcanzar la edad de maduración ósea y poder realizar esos implantes dentales. Nosotros en odontología restaurativa podemos tener ausencias dentarias, ya sea por agenesia o por pérdidas dentarias. Entonces, yo resumí un poquitito y voy a hablar de lo más común ahora, que las ausencias dentarias son de los incisivos laterales superiores, y voy a hablar en el sector posterior de la ausencia de los molares, cómo nosotros administramos ese tipo de pacientes y el tratamiento, cada opción de tratamiento que nosotros tenemos. Yo creo que voy a cerrar un poquito esto para que se vea un poco mejor. Ahí. Bueno, cuando nosotros perdemos, o no solamente perdemos, generalmente las agenesias de los laterales son problemas muy comunes dentro de los pacientes, perdón, esto es de los centrales, voy a pasar directamente a los laterales, que es lo más común que nosotros tenemos. Solamente por problemas de tiempo me van a disculpar. Ahí. Entonces, cuando tenemos ausencia de los incisivos laterales, tenemos varios protocolos de tratamiento que nosotros podemos utilizar. Entonces, ahí nosotros tenemos la ausencia. Dependiendo si la ausencia es unilateral o bilateral, difieren de nuevo los protocolos, pero suponiendo que la ausencia sea bilateral, porque generalmente como es un gen el que manifiesta la agenesia, entonces generalmente ustedes ven en su consultorio muchos pacientes con agenesia a los laterales superiores, que no es una cosa rara hoy en día. Podemos administrar abriendo los espacios o cerrando los espacios. Es decir, si nosotros cerramos los espacios, si hay un espacio bastante razonable, como en este caso, donde puedan entrar perfectamente las coronas de los laterales, evidentemente no hay discusión. En ese caso los espacios ya están abiertos y al paciente se lo prepara para implantes dentales, implantes óseo integrados y sin ningún problema. Ahora, en el caso de que por la ausencia de los laterales los caninos ya hayan sufrido una migración mesial, ahí es donde nosotros tenemos que reevaluar qué es lo que queremos hacer
en el paciente. Podemos cerrar el espacio, convertir los caninos en laterales y los premolares en caninos, o podemos abrir el espacio dependiendo de algunos factores que yo voy a citar a continuación. Entonces, cuando nosotros cerramos el espacio aquí, mucha gente me va a preguntar: ¿cómo vas a cerrar el espacio si el premolar va a quedar en el lugar del canino? Y me preguntan si eso no interfiere en la oclusión, porque por tener una cúspide palatina. Ya se estudió, se publicó y se publicó. No existe problema de dejar el premolar en función canina. Ya está comprobado científicamente que no existe ningún problema en dejar eso. ¿Por qué? Porque cuando se realiza la desoclusión canina, se realiza por la cúspide vestibular del premolar. Entonces no va a haber ningún problema de guías. No hay que tener miedo de dejar el premolar en lugar del canino. En el caso donde nosotros cerramos, si nosotros necesitamos abrir los espacios, entonces abrimos con ortodoncia y colocamos los implantes óseos integrados para restaurar el paciente, la estética del paciente. Entonces, cuando tenemos una pérdida de diente o una agenesia, tenemos dos caminos a seguir: el cierre o la apertura del espacio. Cerramos el espacio en casos bien determinados. Allá en el fondo, no sé si van a conseguir leer, pero cerramos el espacio cuando tenemos apiñamientos dentarios. Por supuesto, ya tenemos apiñamiento, mesialización de los sectores posteriores. ¿Qué significa? Que el paciente ya sufrió una mesialización de los molares, de los premolares, y eso implica que el paciente ya está en una clase 2 molar. Cuando hay una protrusión de los dientes anteriores, también conviene cerrar los espacios para disminuir esa protrusión de los dientes anteriores. Y en pacientes muy jóvenes yo les llamo pacientes de 12, 11 años, donde el tiempo que falta para colocar el implante es mucho todavía. Entonces, ahí nosotros nos decidimos por el cierre del espacio. ¿Y cuándo nos decidimos por abrir el espacio para colocar implantes? Uno, cuando tiene espacios interdentarios. ¿Qué significa eso? Que podemos aprovechar esos espacios para cerrar esos espacios y darle lugar a un espacio coherente para la corona del lateral. Generalmente ocurre cuando los dientes tienen espacio para mesializar. Entonces, ¿qué pasa? Los laterales abren un diastema en el medio y existe un diastema también entre el canino y el premolar, porque el canino mesializa un poco. Entonces existen estos espacios interdentarios y nosotros cerramos el espacio que existe entre esos dientes y abrimos el espacio que le va a corresponder al incisivo lateral. Cuando tenemos una clase 3 del molar, también debemos abrir, o cuando el perfil facial del paciente es cóncavo. ¿Qué significa? Si el perfil facial ya es cóncavo, nosotros cerramos el espacio y le estamos agregando más concavidad a este perfil, lo que después va a repercutir en la edad del paciente, en el sentido de que le vamos a agregar años a ese paciente por darle un perfil más cóncavo. Y acá nosotros vamos a colocar los implantes óseos integrados. Entonces, siempre tenemos esas dos salidas. Cuando nosotros abrimos el espacio con ortodoncia, cuando usted va a llegar al paciente a su consultorio con agenesias laterales y ustedes dicen, bueno, esto es para abrir el espacio, en ausencia de maloclusión e intercuspiración normal de los dientes posteriores, cuando hay grandes espacios en el arco, como le había dicho, cuando hay una diferencia acentuada de tamaño entre caninos y premolares que inhabilita a que los premolares cumplan la función del canino, entonces también ahí se abre el espacio para los implantes. Y cuando tenemos una maloclusión de clase 3 y un perfil cóncavo, como le había dicho, porque si nosotros cerramos podemos llegar a dejar la mordida borde a borde o inclusive
cruzar. Entonces hay que saber diagnosticar bien cada caso para poder abrir o cerrar el espacio. ¿Cuándo podemos cerrar el espacio? Podemos cerrar el espacio cuando hay tendencia de apiñamientos en el paciente, cuando tenemos una anatomía relativamente parecida entre los premolares y los caninos. ¿Por qué? Porque el premolar, los caninos superiores y los primeros premolares tienen que ser de tamaño similar. Existe una protrusión dentro alveolar, eso significa que tenemos una inclinación vestibular acentuada de los dientes, y ese espacio que nosotros tenemos ahí va a favorecer para que podamos desinclinar los dientes. Entonces, una maloclusión de clase 2, donde todos los segmentos posteriores ya están mesializados, y un apiñamiento o protrusión inferior evidente, que eso es más bien por la compatibilidad que va a existir entre el arco dentario superior y el arco dentario inferior. Bueno, una vez que nosotros decidimos, ya llegó el paciente al consultorio, nosotros diagnosticamos el caso y decidimos realizar implantes para reposición de esos incisivos laterales, nosotros tenemos unos tópicos a seguir aquí que rápidamente yo le voy a describir. Son 5 en total que tenemos que evaluar. Si va a haber el espacio mesiodistal para la corona, porque es que no hayan mesializado un poco los caninos. Si va a haber el espacio mesiodistal entre los ápices radiculares, porque muchas veces existe espacio entre las coronas, pero los ápices están convergentes y eso impide o contraindica la colocación de los implantes. El nivel de la cresta ósea también tenemos que evaluar para ver si tenemos el hueso necesario para realizar el implante. El espesor del reborde alveolar, que generalmente podemos, en las tomografías donde mejor se ve eso, pero podemos diagnosticar con una, digamos con el sondaje periodontal, el periodoncista que va a hacer eso, y la altura del reborde alveolar. De las 5 cosas o de los 5 aspectos que tenemos aquí, 3 aspectos son los que ustedes le van a exigir al ortodoncista que solucione. O sea, más del 50% el ortodoncista tiene que solucionarle para ustedes. Bueno, acá hay algo muy importante. Esta decisión de abrir o de cerrar el espacio no tiene que ser tomada por una persona. La responsabilidad tiene que ser distribuida entre varios profesionales. ¿Para qué? Para que el equipo opine. Es decir, si es que yo miro el paciente desde un punto de vista, yo tengo que escuchar el punto de vista de mi colega, del protecista que le va a poner, o del implantólogo, para saber por qué. Porque el implantólogo me puede inhabilitar a mí mi plan de tratamiento. Yo le puedo decir, quiero poner el implante, y él me dice, este paciente no tiene hueso favorable. Y ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo único que me queda es cerrar. O sea, me voy por el otro camino alternativo. Entonces, justamente por eso es importante que se respeten las opiniones. Y cuando yo hablo de preparar el espacio o condicionar el espacio para un implante óseo integrado, hablo de abrir el espacio que generalmente necesitamos para la corona y para la raíz. Y eso se realiza con ortodoncia. Acá hay un dato súper importante que ustedes mismos pueden poner en práctica en su consultorio. Es un secretito. Si ustedes, y no solamente para los laterales, sino que para todos los implantes óseos integrados, cuando ustedes necesitan, perdón, acá falta una N, cuando ustedes necesitan poner un implante, lo mínimo que deben de tener es 1 milímetro de soporte óseo a cada lado del implante, separado de la otra raíz. En implantes pequeños, 5,5 milímetros de entre diente y diente para coronas pequeñas, y 7 milímetros cuando vamos a reponer un molar. O sea que nosotros perfectamente, si viene un paciente con una genesia lateral, yo puedo medir eso, puedo decir, ah, no, acá me faltan 4 milímetros, acá me faltan 2 milímetros.
Entonces, midiendo lo que necesito, yo le puedo exigir al ortodoncista que me abra el espacio necesario para mi corona y para mi raíz. Y ahí entonces tenemos el aparato. Lo que hacemos es, aplicamos una fuerza a las coronas primeramente, que genera una apertura de la corona, divergencia de corona y convergencia de raíz. Mucho ojo, hay que terminar el movimiento dentario. La raíz también tiene que quedar paralela entre sí, para que cuando entre el implantólogo a trabajar no se encuentre con ninguna sorpresita. ¿Verdad? Entonces, ahí nosotros reposicionamos los accesorios ortodónticos y paralelizamos las raíces dentarias como para que el implante pueda entrar sin ningún problema y por supuesto sin ningún riesgo de lesionar alguna raíz. Entonces, acá vamos a ver un caso clínico para que podamos compartir. Una paciente llega al consultorio referido por el protesista. Ella no es una paciente, si ustedes ven, que tiene un problema de estética muy deficiente. Ustedes ven, esto es lo que la gente ve por la calle cuando ella se va caminando. Y no es nada desagradable, no es nada que interfiera en su vida social. Ella ya es una mujer casada, también no está preocupada por conseguir ninguna pareja, entonces no es de interés perfeccionar esto. Entonces, ¿qué pasa? Llega la paciente al consultorio y miro aquí y aquí había algo raro, ¿verdad? Ella es una paciente del interior del país, llegó a Asunción y había algo raro aquí. Como no tenía los dientes, entonces le hicieron una prótesis adhesiva. No tengo nada en contra de esas prótesis adhesivas. Lo que sí a ella le molestaba es que había una excesiva retención de placa bacteriana y estaba provocando una halitosis. Entonces, el único problema de las prótesis adhesivas es que no puede pasar hilo dental. Entonces, ahí es donde comenzaba el problema. Entonces, yo le expliqué qué era lo que se podía hacer, podemos conseguir, podemos poner 2 implantes. Hasta yo dije, bueno, hay espacio para las coronas. Si hay una prótesis adhesiva, hay espacio para las coronas. Perfectamente. Pero ¿qué pasaba? Esto pasaba. Le pedí una panorámica y explotó mi globo de ilusión. ¿Qué yo vi? Vi que estaba acá el central y el canino casi tocando el ápice del central. Entonces, en este caso es donde nosotros tenemos que evaluar que haya espacio tanto en la parte coronaria como en la parte radicular. Y del otro lado no se ve tan bien, pero acá se ve la raíz del central y al lado ya está también la raíz del canino. O sea que este es el espacio que disponíamos para trabajar con el implante. Bueno, le propusimos el tratamiento, ella aceptó que íbamos a hacer en ella, íbamos a abrir el espacio y ahí nosotros, ¿qué es lo que hicimos? De una situación como la que teníamos acá, nosotros colocando aparatologías creamos una situación así. O sea, lo único que hicimos, que a mí me cuesta poco, pero para el implantologista es muy importante, es paralelizar todas las raíces y crear ahora un espacio de hueso donde él pueda trabajar sin ningún problema. ¿Doctor? Una pregunta, doctor. ¿Qué edad tiene esa paciente cuando el caso? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tenía? No, es una paciente adulta de 27 años. Sí, es una paciente adulta de 27 años, pero voy a mostrar también otro paciente adolescente después. Entonces, ahí nosotros vemos y ahí es cuando comenzamos el tratamiento de ortodoncia.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven acá? El doctor este es un bruto que no sabe ni pegar brackets, ¿verdad? No, cuando uno ya prepara su ortodoncia para un fin específico, es esto. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Una contraangulación de los accesorios. ¿Para qué? Para que cuando venga el alambre de níquel titanio y pase especialmente por mis caninos y por mis centrales, le llegue a mi raíz hacia mesial, a mi raíz hacia mesial y a la raíz del canino hacia distal. Entonces yo ya me programé para eso y eso es lo que voy a conseguir. Ahí nosotros tenemos la panorámica pre y post. Ahí tenemos la paciente cuando llegó al consultorio con sus laterales. Ahí tenemos la contraangulación de los accesorios. Y por supuesto le tuve que soltar el puente adhesivo. Porque si no, era una ferulización que no me iba a mover los dientes a ningún lado. Entonces le dije, te voy a cortar en la parte donde menos se vea, pero sí o sí se va a ver algo. Entonces le seccioné aquí, pero ¿qué pasaba? Cada vez que el diente se movía aquí, el provisorio iba impactándose hacia la encía. Entonces yo también tenía que realizarle un desgaste con una tira metálica en gingival cada vez que ya venía. Entonces no había riesgo de lesión. Ahí, ya en una etapa más avanzada, ustedes ven que acá todavía no se abrió espacio, pero aquí se ve que hay un triangulito negro en el sector de los incisivos centrales que me está, que lástima la gente está atrás, no sé si va a ver, acá me está indicando que en este momento hay una divergencia coronaria porque los incisivos estaban así y ahora me muestran un triángulo y ahora hay una divergencia coronaria y una convergencia radicular. ¿Para qué me va a servir eso? A mí no, para el implantólogo le va a servir. Entonces, luego yo ya estoy seguro que hay espacio para huesos para colocar el implante en apical. Y ahora estoy abriendo con un resorte para las coronas, para que haya el espacio que nosotros necesitamos aquí, que es de 6 milímetros aproximadamente. Ahí yo corroboro el espacio. Tengo hueso, le llama al implantólogo, adelante. Él abre, efectivamente, encuentra lo que antes no había. ¿Sí? Antes no había el hueso para colocar el implante y ahora ya existe. La paciente, el mismo día de la cirugía, se va con sus dientes de stock, ahí que le colocamos. Y el final del caso. O sea que una vez que nosotros colocamos el implante, yo voy a cerrar un poquitito nomás esa convergencia. Voy a colocarla paralela a las raíces, tanto en los caninos como en los incisivos, y los implantes bien colocados con las coronas ya definitivas. Entonces, el impacto estético es muy bueno, pero sobre todo lo que más le gustó a la paciente es que ahora se podía pasar un hilo dental entre esos dientes. ¿Sí? Otro caso que tengo es un paciente de 15 años de edad. El paciente vino al consultorio por un problema de una macrodoncia. ¿Sí? Llegó el paciente con esta macrodoncia y yo empecé a contar los dientes, lo primero que hago en la panorámica, agenesia a los dos laterales. Pero, ¿qué pasaba acá? Acá yo tenía una controversia interna porque un lado me decía que le abra el espacio por la oclusión posterior que tenía el paciente. Una oclusión bien encajada, una oclusión bien perfecta que yo no tenía por qué destruir. Y por otro lado, tenía unos dientes muy grandes aquí que podía cerrar perfectamente el espacio y convertir a los caninos en laterales.
le propusimos a los padres, como un menor de edad, le propusimos a los padres y los padres dijeron que prefería que el hijo espere a hacerse los implantes que se cierre todo. Entonces hicimos lo que los padres autorizaron. Ahí colocamos ya con los espacios abiertos para los... Y si ustedes ven acá, la misma cosa. Acá yo hice un pequeño desgaste también entre los dientes porque eran muy grandes los dientes. Junté los dientes y se ve un triangulito donde la convergencia de las raíces y la divergencia de las coronas. Entonces el paciente llega un momento en que ya estaba él preparado como para irse a la cirugía. Pero ¿qué era lo que me bloqueaba aquí? La edad. La radiografía carpal no me permitía a mí que se haga esa cirugía. Entonces, apenas, por suerte, es un muchacho que tiene una altura, es bastante alto y eso a mí me indicaba de que estaba creciendo rápido. Entonces, le dije, vamos a tener que esperar con aparatos, perfecto. Cada 2 meses se va al consultorio, yo controlo que la oclusión continúe normal atrás, que es lo que estábamos salvaguardando. Y cuando llegó el momento, le hicimos los implantes a él. Le colocaron los implantes óseos integrados en otro lugar porque trabajaba. Yo también trabajo con gente que me manda pacientes a mí solamente para hacer esto y después le reenvío de nuevo. Colocaron los implantes y ahí nosotros tenemos ya los implantes puestos. Y una vez que colocaron los implantes, yo le tenía que dar un retoque final. Yo tenía que afinar ese espacio que yo creé de más al tamaño de la corona real del lateral. Entonces, es por eso que ustedes están viendo acá unos elásticos de retracción. Estos elásticos de retracción se usan para cerrar espacio de las extracciones. Entonces, acá medimos, hicimos la proporción de lo que correspondería a una corona del lateral. Hasta que llegamos ahí, ahí se le hicieron los provisorios al paciente. ¿Sí? Ahí tenemos. Y el paciente con sus provisorios colocados y una oclusión bastante balanceada dentro de todo. Entonces, ahí nosotros le dejamos, ¿verdad?, con los implantes puestos, bien alineados y nivelados, arcos bien compatibles, y el paciente ya adulto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este fue un tratamiento que hubo un stand-by esperando la edad ósea. El stand-by fue aproximadamente de 2 años, 1 año, 8 meses, creo. O sea que podíamos haberle puesto un retenedor y unos puentes adhesivos, ¿sí? Pero el paciente dijo, yo quiero mi ortodoncia. Bueno, se quedó con la ortodoncia y por suerte todo está bien, ¿verdad? Años después, 2 años post tratamiento, viene el paciente, le saca una foto y ¿qué es lo que veo acá? Si yo le cerraba el espacio a este paciente, hoy en día el paciente me iba a estar odiando. ¿Qué quiere decir? Que mi Santa Apolonia que tengo en mi consultorio en ese momento me iluminó para que yo con los otros profesionales decida abrir el espacio. Incluso yo, no sé si ustedes vieron que se quedó con un poquitito de protrusión dentaria. ¿Ven? Tiene una leve protrusión dentaria. Y miren el perfil del paciente. O sea, si yo le cerraba los espacios a este paciente, le agregaba, hoy en día, que tiene 21 años, iba a tener 31 años. Y a los 31, 41, que todavía no se nota la diferencia, pero cuando hay de 40 a 50, se va a notar. Entonces, hay que, en los perfiles especialmente de los pacientes ortodónticos, no se tomen por aludidos. No. Entonces, acá parecía un perfil bastante inocente, pero miren acá cómo creció. Entonces, hay que tener en cuenta
varias cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos el paciente. Este es otro caso de un paciente adulto. No estoy autorizado para mostrar la cara de él. No me dejó. Me dijo si va a mostrar los dientes nomás. Y llega el paciente y me dice, doctor, quiero cerrar mi espacio, quiero poner mi implante, me dice. Entonces, yo cuando vi acá, parecía algo sumamente fácil, ¿verdad? Cuando uno ve, sí, ya se rió y bueno, tenía una sonrisa normal, sumamente fácil. Cuando miré por oclusal, dije, ¿qué hago acá? Y uno dice, bueno, acá le falta un diente. Y él, la primera pregunta que me hizo fue, ¿cuál diente me falta? Y yo no tenía la respuesta, porque no le falta ningún diente. No le falta ningún diente al paciente. Tiene el premolar, el canino, el premolar, el molar, segundo molar, tercer molar, tiene todos los dientes. Y él me preguntaba cuál diente me falta, porque era el diente que le querían poner a él. Él ya vino de un implantologista ya. Le dijeron, te vamos a poner un diente. ¿Y cuál diente me falta? Y no te falta ningún diente. Entonces, fue simpático el caso. Entonces, empecé a tratar el caso. En estos casos donde existe una transposición de esta magnitud, efectivamente no vamos a hacernos los héroes, los ortodoncistas, y poner el premolar en el lugar del pre y poner el canino ahí. O sea, en un niño hasta me animaba a hacer, pero en un adulto no, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hice? Le propuso un plan de tratamiento, alinear, nivelar todo y crear el espacio para el implante. Le coloqué aparatología al paciente, abrí el espacio aquí, ¿verdad? Y aquí ya está en una fase ya donde abrí el espacio y le colocamos un diente de stock de nuevo, un diente de acrílico pegado con un bracket. Post cirugía, ya se ve el tejido perfectamente. Acá se hizo el implante, acá se ve el tejido todavía que está adaptándose al implante. El implante en boca, ¿implante de qué es? Nadie sabe. Es un implante. Está ahí el implante. ¿Por qué? Porque acá está el premolar, el canino y el premolar. Controlé la función canina que posiblemente me iba a dar este premolar, pero estaba con una función en grupo, entonces no me preocupé. Y ahí le colocaron de nuevo ya el canino. O sea, es el único paciente que tiene dos caninos superior derecho. Y con el provisorio, mientras la encía se cicatriza. Luego que se cicatriza la encía, viene el periodoncista, hace el recorte y se hace la corona definitiva. Y aquí tenemos la arcada. Entonces, eso es respecto a los dientes anteriores. Voy a finalizar rápidamente cuáles son las opciones que tenemos en los dientes posteriores y después entramos rápidamente en preventiva interceptiva, que yo sé que hay mucha gente. Cuando nosotros tenemos la pérdida o ausencia del primer molar permanente, nosotros tenemos varias opciones de tratamiento también en ortodoncia. Entonces, opción 1, vamos a decir que ponemos un implante más una prótesis fija, sin ningún problema. Es la opción que generalmente cuando el espacio del paciente está intacto, no hay ningún problema, porque no tenemos que trabajar ortodóncicamente y el paciente ni pasa por el ortodoncista. Entonces, después tenemos la opción 2, que es el cierre de espacio de déntulos con los mini implantes. Los mini implantes aparecieron en 1997 dentro de la ortodoncia y revolucionaron lo que es tanto la ortodoncia como la prótesis, porque hoy en día hay muchos pacientes, en mi consultorio me llegan, que me piden, por favor doctor, hacer lo que tengas que hacer, pero no quiero ninguna prótesis en mi boca. Me piden. Entonces, para esos casos, sí nosotros podemos utilizar los mini implantes ortodóncicos. Entonces, la idea es colocar
un mini implante de anclaje entre el canino, ¿verdad? Perdón, entre el primer y el segundo premolar, y con un elástico vamos a mesializar todo el sector posterior. Vamos a dejar el segundo en el lugar del primero y el tercero en el lugar del segundo molar. Ustedes van a decir, ¿cuántos años dura este tratamiento? Me van a decir. O algunos que hacen prótesis van a querer tirar un tomate allá al fondo, ¿verdad? Porque lo que hacen prótesis, yo debería de abrirle, se pone un implante y se pone la corona. Pero hay muchos pacientes, cuando el paciente no acepta la prótesis, es cuando yo hago esto. No siempre. Entonces, tenemos una paciente, ella es una persona excesivamente agradable, risueña, que no tiene ningún problema en el sector anterior, y se puede ver perfectamente que la sonrisa, ella es una sonrisa espontánea y bella, entonces no hay ningún problema estético. Pero tenía un problema en la parte posterior, que era la pérdida prematura de los primeros molares superiores. Entonces hablé con ella, le expliqué, hay dos formas, hay una forma que yo puedo abrir el espacio, hay una forma que yo puedo cerrar el espacio. ¿Cuál te gusta más? Me dijo, doctor, si se puede cerrar mejor. Bueno, perfecto. Entonces, no es una paciente que va a venir a un consultorio de ortodoncia, miren, completamente alineados, nivelados los dientes. No va a venir. Viene por un problema de prótesis. Entonces, le coloco aparatología a la paciente. Aquí nosotros estamos nivelando primero los dientes, ¿verdad? Generalmente pacientes adultos ya son todos con braques de porcelana, de cerámica, y el espacio intacto todavía aquí, preparándole hasta, ¿por qué? Porque el tercer molar va a venir a ocupar el lugar del segundo molar ahí. Y empiezo, le coloco mini implantes como había planificado entre los dos premolares, le coloco un mini implante entre los dos premolares y empiezo a realizar la mesialización del sector posterior. Y acá nosotros vemos en una fase un poco más avanzada cómo le voy trayendo al molar, tanto por vestibular como por palatino, hacia mesial. Y ahí nosotros vemos la secuencia del caso. Entonces, hoy en día podemos satisfacer todo lo que el paciente nos pide. No vamos a limitarnos nosotros. Hoy en día podemos decirle que vamos a mesializar el sector posterior, y gracias a que tenemos mini implantes no alteramos la relación canina, ni no alteramos la relación canina que estaba perfecta en la paciente. Entonces es muy interesante hoy en día el concepto de anclaje absoluto o esquelético que tenemos. Doctora. En este caso, usted está traccionando con bucal desde la segunda molar para tal desde la primera. En este caso la doctora me descubrió. Yo pensé que no me iba a descubrir. No. En este caso es lo siguiente. Yo creo que tengo unas fotos finales. En este caso es lo siguiente, doctora. Yo hice el traccionamiento desde el primer premolar en simultáneo por vestibular y por palatino hasta que llegó a 1 milímetro del premolar. Ahí yo le puse, para la gente que hace ortodoncia, le puse un elástico en cadena por vestibular, y desde ese momento, cuando este molar ya estaba casi en contacto con el segundo premolar, yo utilicé el mini implante para traccionar el segundo una por una. Generalmente vienen los dos juntos por las fibras interdentales. Uno le trae a un molar, ya viene el segundo, así, ¿verdad? Pero siempre es importante ayudarle después. Entonces, ahí nosotros tenemos la evolución del caso. Y volviendo a nuestra fase, ya terminando esto, entonces en la fase 3, nosotros luego de tener el... ¿Doctor? Yo le voy a hacer una pregunta. En su experiencia, ¿ha tenido algún caso en el cual usted no haya podido mesializar, digamos, un molar por un reborde
Bueno, excelente la pregunta del doctor. Existen casos donde los molares inferiores, lastimosamente el tiempo es reducido porque, como le dije, era 8 horas. El molar inferior a veces se pierde antes que el superior y todo, el primer molar. El paciente nunca se rehabilita hasta que un día aparece una nube en forma de molar y se acuerda que necesita un molar. Y ahí se va al odontólogo. Pero cuando eso, ¿qué pasó? El reborde ya se atrofió completamente. ¿Y qué hacemos en esos casos? En esos casos yo le mesializo al segundo molar a través del reborde fino sin ningún miedo de una dehiscencia ósea. ¿Por qué? Y lastimosamente les traje casos ahora. El mismo concepto de unidad diente, hueso, ligamento periodontal me permite a mí que cuando el molar, el segundo molar inferior, vaya mesializando y haga contacto con el premolar, empezó el reborde finito y terminó del tamaño de las raíces de los molares. O sea que en ese caso, por el movimiento de mesialización de ese diente, es que nosotros creamos un espesor de reborde suficiente para hacer un implante del segundo molar. No sé si me expliqué. ¿Entendieron? Es un poco difícil de explicar sin láminas, pero es como que el reborde, que era muy fino por la atrofia del reborde de la mandíbula, amplió luego de que las raíces del segundo molar pasaron a través de ese reborde. ¿Por qué? Porque siempre va a haber hueso alrededor del diente si hay salud periodontal. Entonces va al diente atravesando una zona fina, y a medida que va atravesando esa zona fina va engrosando, la raíz está engrosando esa zona hasta que toca el diente por mesial. Y en ese momento, si miramos al camino que dejó el molar, va a ser el mismo ancho o espesor de las raíces de ese diente. Y es algo que hace la naturaleza siempre que haya salud periodontal. Muy interesante. Acá una preguntita. Cuando hacen la mesialización no le afecta la objeción, no, la mesialización, la verdad que últimamente ni estoy levantando la mordida, ¿verdad? Si yo veo que hay alguna interferencia, yo sé que esa interferencia es una interferencia temporal y puede causar de repente un trauma oclusal primario momentáneo, ¿verdad? Porque cuando el diente llegue a la posición del primer molar, va a ser un diente más que va a estar el segundo en el lugar del primero. Y como lo máximo que puede pasar es que yo tenga que ajustar un poco la oclusión. El fresazo del doctor que dijo. Entonces, ¿otra pregunta? Era la misma. ¿La misma? ¿Doctora? Ese mismo concepto que usted dice del reborde de filo de cuchillo se puede aplicar para un paciente con fisura palatal, aproximadamente ya de 19 años, se tiene una premolar palatal. Si usted tracciona la premolar hacia adelante, ¿usted cree que formaría hueso y taparía un poco La fisura. a la fisura? ¿O teniendo fisura usted va a sacar la raíz? ¿Usted se siente así? No. En los pacientes fisurados sí es totalmente otro protocolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese lugar nunca existió hueso, ¿verdad? O sea, en estos lugares sí existió hueso y tenemos una base que es el borde inferior de la mandíbula, que va a permitir que los osteoblastos y osteoclastos lleguen al lugar para producir la remodelación ósea. En los fisurados no, los fisurados al revés. Alejamos las raíces de la fisura para hacer el injerto alveolar secundario y luego metemos las raíces dentro del injerto. No, pero no genera hueso porque es un lugar donde nunca hubo hueso. Es un protocolo completamente diferente que con gusto algún día si me piden le traigo también. Bueno, entonces en la fase 3, liquidando ya el tratamiento integral, la parte de periodoncia, si sobra tejido que creamos, la gingivoplastía o un alargamiento de corona que en este momento podemos hacer porque ya no nos encargamos de fabricar ese tejido periodontal. Y luego entra el protesista, carillas, puentes o prótesis implanto soportada de acuerdo a lo que el paciente necesite. Y último,
que es la fase 4, que dije que no es menos importante porque sea última, siempre el periodoncista tiene que hacer el control de la salud y el control de la higiene. Es un paciente adulto, el paciente adulto siempre tiene que estar bajo un control periodontal. Y el ortodoncista un control oclusal y la contención. Entonces, ahí finaliza lo que es nuestra secuencia de tratamiento con todas las fases que yo le había descrito. Y acá lo importante es lo siguiente, lo importante es que nadie es más importante que nadie, acá todos tenemos que opinar. Entonces nos sentamos en una mesa redonda y discutimos sobre cada caso clínico para tener el mejor resultado de tratamiento para los pacientes. Yo sé que hay mucha gente que se va a retirar antes, entonces agregué mi mail aquí. Si ustedes tienen alguna duda, consulta o quieren material sobre esto, yo les mando los artículos científicos. Yo no tengo problema, no soy una persona egoísta de información. Ustedes van a ver que sin problema le voy a mandar. Es Aldo Tazú, pero es con una O nomás en el medio. No piensen que me equivoqué. Es una O nomás en el medio, @hotmail, me escriben. Yo soy el doctor fulano tal, estuve en Guatemala y me gustó mucho, no hace falta que me digan eso. Quiero información sobre la parte de ortopedio, sin problema yo le envío los artículos, por lo menos los más actuales. Y ahora 2 minutitos y vamos a poner ya la parte de ortodoncia interceptiva, que yo creo que si es que hay alguna duda sobre lo que es ortodoncia interdisciplinar, es un tema muy amplio. Salté bastante, le digo. Hay verticalización de molares, por ejemplo, no me dio el tiempo, ¿verdad? Que me hubiese encantado también dar. Pero yo creo que va a haber otra oportunidad donde voy a poder estar acá con ustedes, así que voy a traerle ya un poco más de información. Entonces ahora lo que vamos a entrar es en la parte de ortodoncia ya un poquitito más en los niños, que es lo que le interesa a los clínicos y a los odontopediatras. Estamos. Bueno, a mí me gustó, a mí la doctora Alba me dijo, quiero que hables algo de ortodoncia interceptiva, de ortodoncia preventiva interceptiva, o algo que los clínicos puedan hacer, ¿verdad? Que es lo interesante del asunto. Cuando nosotros hablamos de un apiñamiento dentario en dentición decidua o en dentición mixta, casi siempre ustedes van a ver, los que atienden niños, que van a encontrar un panorama bien parecido a esto, y es lo que más le asusta a las madres, por eso que le traen al consultorio. Eso tiene su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? El lado bueno es porque le trae al consultorio, y el lado malo es que no siempre nosotros tenemos que tratar ese problema. Entonces yo justamente hoy le quise traer cuándo vamos a tratar un apiñamiento, en qué época y cuál es el tipo de apiñamiento que tenemos que tratar. Entonces, cuando nosotros hablamos de apiñamiento dentario, estamos hablando, las fotos están un poquito blancas, pero estamos hablando de que dentro de ese paciente hay una incompatibilidad, o mejor dicho, una discrepancia entre tamaño de reborde y el tamaño de los dientes. A eso nosotros le llamamos una discrepancia real diente-hueso negativa. Cuando la discrepancia es positiva es porque existen diastemas. Cuando la discrepancia es neutra es porque nosotros tenemos lo que necesitamos. Y cuando la discrepancia es negativa es cuando nos falta espacio para posicionar todas las piezas dentarias en la línea del reborde alveolar. Entonces, cuando nosotros tenemos este problema de apiñamiento, nosotros tenemos que saber exactamente cuál es la repercusión de este apiñamiento, o lo que va a ser la repercusión del apiñamiento en la sociedad. Si nosotros hablamos de belleza hoy en día,
no te contratan en un trabajo porque tenés apiñamiento dentario. Entonces, yo le digo, porque pacientes míos vinieron al consultorio con esa queja. Un paciente, ustedes conocen la aerolínea Emirates, ¿sí? Bueno, se hizo una selección en Paraguay para llevar comisarios de vuelo y él tenía todo, tenía la altura, tenía el inglés fluente, perfecto, tenía el español perfecto, hasta creo que sabía hablar francés, pero tenía algo que no le gustó a los muchachos, que era un leve apiñamiento. Leve le estoy diciendo, no era un apiñamiento desagradable. Y le dijeron en la nota, donde le dicen que no contratan, le explican el por qué no le contratan. Y le dicen, ¿por qué? Por el apiñamiento, Yo tengo el papel hasta hoy en día en mi consultorio, y ellos cuando se van a la selección llevan una radiografía panorámica también. Ustedes se ríen, es real. Llevan, ¿por qué? Porque a la empresa le cuesta dinero mantenerle en Dubái la boca a sus tripulantes. Entonces, si ya se van con un problema potencial que puede ser relativamente detectado en una panorámica, entonces ellos ven la panorámica y dicen, acá hay caries interproximales, y hay un odontólogo que se dedica a mirar eso, que viene de allá también a la selección, y le anulan a la persona que tiene problemas potenciales. O sea que hoy en día la sociedad, hasta los trabajos, son problemas dentarios. Yo le estoy diciendo, ¿por qué? Porque ocurrió eso con este amigo mío, que quedó muy amigo, ¿verdad? Por el tema que no le contrataron. Entonces, hoy en día, lo normal es padrón de belleza. O sea, el que tiene un apiñamiento dentario, yo tengo apiñamiento anterior inferior. Pero ¿qué pasa? Es antero inferior.